Gracias. Señor juez, si no tiene inconveniente, comenzamos. Hay 26 participantes. Me parece que hoy podríamos comenzar en punto. Y hay una cantidad considerable ya de compañeras y compañeros. Entonces, nuevamente, bienvenidas a todos y todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión. En esta ocasión, por segundo día, el juez Mariano Reyes Landa nos impartirá los temas que tienen que ver con este segundo módulo de esta capacitación que se refiere a los principios generales del juicio oral mercantil. Señor juez, le cedo el micrófono. Sí, si me diera 2 minutos, por favor. 2 ok. minutitos. Va, entonces, sí, por favor. ¿les parece si entonces 5 y 5 comenzamos, por favor? Me parece Gracias. bien. Gracias. 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 Sí. Doctor. Sí, bueno. Bueno, no sé Adelante, si me... señor juez. Adelante, ya está su micrófono, lo estamos escuchando. Sí, perdón. Bien, pues buenas tardes a todos. Saludo a todos los compañeros del Poder Judicial que se encuentran presentes en esta charla y también a todos aquellos que se han conectado con nosotros. Desde luego es reiterar el agradecimiento a nuestra magistrada presidenta Anel Bañuelos Meneses por el interés en estos cursos en materia de juicios orales mercantiles y desde luego la atenta invitación que nos hizo el doctor José Juan Gilberto de León Escamilla, director del Instituto de Especialización Judicial, para llevar a cabo estos cursos. Y, desde luego, agradecer también a todos los presentes en esta conferencia que vamos a llevar a cabo. Bueno, vamos a llevar a cabo una segunda charla que yo tengo con ustedes y que la he denominado Disposiciones Generales del Juicio Mercantil. Previo comentario con el señor juez Augusto, que también va a tener una sesión o conferencias con ustedes, pues nos hemos dividido las disposiciones generales del juicio oral mercantil y nos toca analizar con ustedes y comentar con ustedes de los artículos del 1390 bis al 1390 bis 31, para que con posterioridad pues entre al estudio de todo lo relativo a precisamente las audiencias, audiencia preliminar, audiencia de juicio, sentencia y todo lo que es relativo a pruebas. He dividido esta charla con ustedes en disposiciones generales del juicio mercantil, hablando en principio y reiterando sobre la procedencia del juicio, sobre las promociones de las partes, sobre las notificaciones, la recusación, la nulidad de actuaciones, la facultad del juez que tiene en este juicio oral, las audiencias y hablar finalmente de la fase postulatoria escrita. En ese sentido, vamos a hacer algunos comentarios respecto de estas disposiciones generales del juicio oral mercantil y que desde luego ustedes pues ya las conocen. Pasamos a la siguiente, de favor, doctor. Pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, doctor. A ver si me hace favor. Permítame, señor juez. Sí, muchas gracias. A ver. A ver si ya corre. A ver, ajá. Ya.
Bueno, reiteramos brevemente. Artículo 1390 bis y 1390 bis 1, que nuevamente decimos se tramitarán en este juicio todas las contiendas mercantiles, precisamente sin limitación de cuantía. Entonces, pues ya comentamos que es la última reforma, juicios orales mercantiles, que es la generalidad, se tramitarán todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía. Y desde luego no se sustanciarán en este juicio aquellos de tramitación especial establecidos en el Código de Comercio y en otras leyes, ni los de cuantía indeterminada. Algo que ya habíamos comentado. Y tratándose de acciones personales en donde no se reclame una prestación, la competencia por cuantía la determinará el valor del negocio en materia de la controversia. Creo que ya hemos reiterado sobre esto, nada más quise nuevamente mencionar sobre la procedencia y algo que también pues ya hemos venido comentando. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Parece que se atora un poquito, permítanos. Sí, ¿verdad? No hay cuidado. A ver. Ya, señor, a ver si ya puede funcionar mejor. Sí, muchas gracias. Promociones de las partes. Desde luego, el artículo 1300 bis 9 nos establece que las promociones de las partes deberán formularse oralmente durante las audiencias, con excepción de las señaladas en el artículo 1390 bis 13 del Código de Comercio. Ya habíamos comentado mucho que no es propiamente un juicio oral mercantil, sino se trata precisamente de un juicio mixto. Entonces, si en las audiencias se deben de formular oralmente todas las promociones que se hagan y las cuales se deben de acordar también de inmediato, desde luego respetando el derecho de contradicción de la otra parte. Y las que se harán de manera escrita, pues son todas: la demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención y desahogo de vista de la reconvención. Aparte de que las partes ofrecerán pruebas expresando con toda claridad cuál es el hecho que se trata de demostrar con las mismas. Ya no abundaremos en ello, puesto que es materia precisamente de la etapa de la admisibilidad de las pruebas y calificación de las mismas. También la nulidad del emplazamiento se promueve hasta antes de la audiencia preliminar, que se promueve hasta antes de la audiencia preliminar, se hará de manera escrita. Vamos a comentar más adelante lo de esta nulidad del emplazamiento, ¿sí? Bien, desde luego son promociones escritas, pues deben de reunir los requisitos, ¿no? De formalidad. Vamos a tocar brevemente un punto que son las notificaciones, que es el siguiente punto que vamos a ver. Si pudiéramos pasar a la siguiente. Bien. Sí. Aquí en este punto de notificaciones. Sí, la siguiente. A ver. Mientras vemos esto, perdón, dejé mi código separado de mí. Voy por él tantito.
Perdón, y es que ahora me pasó el dicho que dicen vas a la guerra sin fusil. Dejé mi código un poco separado porque quisiera comentarle algo precisamente de las notificaciones. Bien, conforme a los artículos 1390 bis 10 y 1390 bis 22, se establece que en el juicio únicamente será notificado personalmente el emplazamiento y el auto que admite la reconvención. Las demás determinaciones se notificarán a las partes conforme a las reglas de la notificación no personales. Y desde luego, las resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias se tendrán por notificadas en ese mismo acto sin necesidad de formalidad alguna a quienes estén presentes o debieron haber estado. Bien, en ese sentido, tenemos que únicamente será notificado personalmente el emplazamiento y el auto que admita la reconvención. Quisiera comentar con ustedes, conforme al artículo 1390 bis 15, la situación del emplazamiento que a veces nos causa algunas situaciones porque promueven las nulidades del emplazamiento, que más adelante lo vamos a tomar, pero ahorita, ¿cómo se lleva a cabo la notificación del emplazamiento? Aquí no sé ustedes, pero en la práctica hemos tenido también que varios promueven la nulidad del emplazamiento porque especifican que no se llevó a cabo directamente con el interesado o con el demandado, que no se le dejó citatorio para que esperara y, en su caso, pues realizarle la notificación personal a él, que también se llevó a cabo con su trabajador, etcétera, lo cual pues viola sus derechos, ¿no? Hemos comentado también, luego con los litigantes, que el artículo 1390 bis 15 es muy claro que el emplazamiento se debe entender con el interesado, su representante, mandatario o procurador, entregando cédula en la que será constar la fecha y la hora en que se entregue la clase de procedimiento. Pero además, que esta notificación, ¿sí?, debe entregarse a quien se encuentre presente en el domicilio, a los parientes, empleados o domésticos del interesado o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado en caso de no encontrarse al buscado. Pero esto obliga también a nuestros notificadores ¿a qué? Pues a que se identifiquen plenamente, ¿sí? A que también certifiquen, más que certifiquen, haga agregar al acta que se levanta al respecto, que identificaron, ¿sí?, plenamente el domicilio del demandado y los medios por los cuales también se enteraron que ahí habitaba o vivía el demandado, ¿sí? Es muy importante establecer estos medios y es muy importante también, desde luego, las demás manifestaciones que hagan las personas con quien se entienda el emplazamiento en cuanto a qué, a su relación laboral, relación de parentesco, de negocios, de habitación en el domicilio o cualquier otra existente con el interesado. Y acto continuo, pues proceder a entender el emplazamiento con esta persona. Entonces, aquí nos da la pauta este artículo 1390 bis 15 de que no necesariamente debe llevarse a cabo el emplazamiento con el demandado, sino que debemos identificar plenamente el domicilio, los medios por los cuales nos constatamos que es el domicilio y sobre todo que ahí es donde habita, ¿no? Donde está viviendo. Y ya procedemos a emplazarlo y entregarle la cédula y además copia simple
de la demanda debidamente cotejada y sellada, más en su caso copia simple de los demás documentos que el actor haya exhibido con su demanda. Esto es muy importante, ¿no? Y además relacionar en el acta qué precisamente documentos les está dejando. Desde luego es una facultad potestativa del actor de acompañar o no al actuario a el efectuar el emplazamiento. Y aquí vienen varias interrogantes que nos han surgido, ¿no? ¿Qué pasa si identificamos plenamente qué es el domicilio donde habita? Por referencia de los vecinos, y que dicen, sí, en principio este es el domicilio que usted busca, este es el domicilio que habita el demandado, pero sabe que, pues, fue a trabajar y regresa tarde y no se encuentra. Y entonces aquí nos llama la atención porque luego dicen, bueno, ¿y por qué no llevar a cabo el emplazamiento con los vecinos más cercanos? Desde luego, nuestro código no lo establece así. En ese caso, creo conveniente, y a reserva de que lo comentemos, de que pues, se habiliten días y horas inhábiles para encontrarlo. Enseguida también, si no se le puede encontrar en el domicilio, pues levantar en el acta y hacer notar esta circunstancia. ¿Y para qué? Aplicando, desde luego, las disposiciones que establece el código en cuanto a notificaciones, pues se podría proceder a notificarle por edictos. El Código de Comercio también establece que previamente a notificar con edictos bastará con que el informe de una autoridad administrativa donde haga constar que ese es el domicilio o el domicilio que tiene ahí registrado. Pudiéramos agotar ello, pero si ya con todas las facultades que le da al actuario que identifique plenamente el domicilio, que ahí habita y todo, y no lo puede encontrar, considero que es suficiente, desde luego, para proceder a notificarles por edicto al demandado, ¿no? Aplicando, desde luego, las reglas generales que establece el código. El artículo 1390 bis 8 establece que en todo lo no previsto regirán las reglas generales de este código en cuanto no se opongan a la disposición del presente artículo. Entonces, mientras no se opongan, no lo hemos podido encontrar, no obstante que ya identificamos bien el domicilio, creo que procede la notificación por edicto. Pero bueno, eso si gustan lo comentamos más adelante, o si alguien ya también ha tenido alguna experiencia al respecto, pues la compartimos para el efecto de unificar los criterios, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Permítame, señor juez, que se atora la presentación. Sí, no sé si quiere que se la envíe de nuevo. No. No, algo pasa, señor juez, y tengo que Sí, no hay estar cuidado. saliéndome y entrando nuevamente. Sí. Bien. Bien, continuando con estos artículos primero del Código de Comercio, algo también que considero de importancia es desde luego las recusaciones. Conforme al artículo 1390 bis 7, que establece que la recusación del juez será admisible hasta antes de la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas en la audiencia preliminar. Y claro, esto tiene que ver mucho con el principio de inmediatez que
rige en los juicios orales mercantiles y que ya lo hemos comentado, que es el contacto directo que tiene el juez con las partes. Si estamos calificando sobre la admisibilidad de las pruebas, pues, y luego viene el desahogo de las pruebas en la audiencia, pues ya no procedería la recusación, precisamente por ese contacto que ha tenido el juez con las partes. Y desde luego tomando en cuenta que si se declara procedente la recusación, será nulo todo lo actuado a partir del momento en que se interponga la recusación, pero creo que atentaría contra este principio de inmediatez que tiene el juez y que además conoce de los juicios orales, ¿no? Por eso, será admisible hasta antes de la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas en la audiencia preliminar. Y se debe interponer ante el juez expresándose con claridad, precisamente, y precisión la causa en que se funde esa recusación. La autoridad remitirá de inmediato testimonio de las actuaciones respectivas al Tribunal Superior para su resolución, quien la substanciará conforme a las reglas previstas en el capítulo 10, título 1, libro 5 del Código de Comercio. Entonces, hay que estar pendiente de esas recusaciones y desde luego las partes también deben tener en cuenta la oportunidad debida para promover ella, ya que el mismo ordenamiento legal establece si la recusación se declara fundada, será nulo lo actuado a partir del momento en que se interpuso la recusación. Bien, y vamos a la siguiente, que es la nulidad. Que aquí contemplamos, conforme al artículo 1390 bis 6, dos clases de nulidad. Principio, la nulidad de actuación y luego la nulidad de emplazamiento. En cuanto a la nulidad de actuación, pues sí, debe reclamarse en la audiencia subsecuente bajo pena de quedar validada de pleno derecho. Y desde luego tener en cuenta que las producidas en las audiencias de juicio deberá reclamarse durante hasta antes de que el juez pronuncie la sentencia definitiva. Y en cuanto, aquí merece especial atención, la nulidad de emplazamiento. ¿Sí? Esta nulidad de emplazamiento, desde luego, podrá reclamarse en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva. Pero hay dos momentos en que se puede promover la nulidad. Se puede promover la nulidad del emplazamiento antes de la audiencia preliminar. Y la otra, la nulidad del emplazamiento, se puede promover durante la audiencia preliminar o de juicio, que la audiencia de juicio pues ya concluye con los alegatos y sentencia, ¿sí? Nos llama la atención la nulidad del emplazamiento antes de la audiencia preliminar, porque desde luego tiene un trámite especial esta nulidad de emplazamiento. Nosotros vemos que si se promueve la nulidad del emplazamiento antes de que se cite la audiencia preliminar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, obvio es que debe de hacerse de manera escrita esta nulidad de emplazamiento. Nosotros, con la nulidad del emplazamiento, debemos dar vista con ese escrito a la contraria por el término de 3 días para que manifieste lo que su derecho corresponda y desde luego se se señale día y hora para una audiencia especial en la que se desahoguen las pruebas que en su caso se hayan admitido y se dictará la sentencia correspondiente, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces ya fue el emplazamiento, demanda la nulidad, ¿sí? Y pues damos vista a la otra parte
para que conteste o ofrezca pruebas. Aquí hay que señalar una audiencia especial. Esa audiencia especial pues debe ser antes de la audiencia preliminar. Antes de la audiencia preliminar, en esta audiencia especial es para el único caso y que además esta audiencia también tiene que ser oral. Esta audiencia especial debe ser oral, ¿sí? Y en ella se va a analizar precisamente el emplazamiento, las pruebas que ofrecieron para que proceda este emplazamiento y desahogarse esas pruebas en la audiencia especial, ¿sí? Sí, desde luego hay que tener cuidado si las pruebas no tienen relación con los puntos cuestionados, pues no se admiten, ¿sí? O si estas son puramente de derecho, el tribunal deberá desecharlas. Igual regla se seguirá para la nulidad promovida en la audiencia. Hay que tener cuidado con las pruebas también. En este caso, pues tenemos que tener cuidado también si es que las pruebas no ameritan desahogo, entonces en la misma audiencia especial, pues se va a tener que resolver sobre la procedencia de esta nulidad de emplazamiento, ¿sí? Y ahí mismo se tiene que dictar la sentencia correspondiente. Si en su caso que existan pruebas que admitan o que permitan que sean desahogadas en esa audiencia especial, pues se procederá al desahogo de las pruebas y en su caso se señalará día y hora para la continuación de la audiencia para el efecto de desahogar las pruebas si es que ameritan. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que el que está promoviendo la nulidad de emplazamiento solicita una inspección, pues si podemos llevarla a cabo, ahí tenemos que llevarla a cabo por el principio de continuidad y constituirnos a desahogar la prueba de inspección. Y para esto, desde luego, tenemos que solicitar los medios electrónicos necesarios para llevar a cabo esa audiencia de inspección, también videograbarla, regresar y continuar con la audiencia y resolver. Solamente que sí otras pruebas que ameriten su desahogo, entonces, y que no se pueden desahogar en ese momento, pues sí pudiéramos señalar día y hora para el desahogo de la audiencia y ya proceder a desahogarlas. Y una vez concluido, desde luego, en esta audiencia se pasa a alegatos. Establece nuestro Código de Comercio, artículo 1390 bis 6, que desahogadas las pruebas admitidas o cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, el juez escuchará los alegatos de las partes en el orden que determine y sin mayores trámites dictará la resolución interlocutoria si fuere posible. Aquí nos da otra opción. En caso contrario, citará a las partes para dictarla también en audiencia dentro del término de 3 días. Si no es posible, pues, análisis de pruebas que se desahogaron, en fin, tenemos 3 días para desahogar esta audiencia de nulidad del emplazamiento. Quiero decirles que sí nos tocó ver algunos casos donde, pues, previo a la audiencia preliminar, nos demandaban esta audiencia de nulidad de emplazamiento. Y entonces hacíamos estos trámites también. Una audiencia especial, resolvemos y ya continuamos, ¿no? Continuamos con el procedimiento. Si se dio que apenas se le consiguió el término para contestar la demanda, al demandado en eso promueve la audiencia, pues la desahogamos. Y luego ya continuar con las siguientes etapas, ¿no? Que ver lo de la contestación si estuvo en tiempo, darle vista, etc. Si es la nulidad del emplazamiento en las audiencias, ¿sí? La preliminar de juicios, ya lo hemos manifestado, se debe de realizar de manera oral y la parte contraria la contestará en igual forma y de no hacerlo se tendrá por precluido su derecho. Si se ofrecen pruebas,
y de ser procedente su admisión, el juez ordenará su desahogo de ser posible en la misma audiencia. En su defecto citará a las partes para audiencia especial. Y ya lo habíamos dicho, ¿no? Bien, dejamos aquí esta nulidad de emplazamiento. Ojalá y después podamos comentar algunas experiencias y unificación de criterios. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, aquí en esta. Facultades del juez. Desde luego, aquí citamos conforme al artículo 1390 bis 4, que el juez tendrá las más amplias facultades de dirección procesal para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho convenga. Esta facultad también es, considero, importante para el juez, la dirección procesal. Esta se da más que nada, bueno, en el procedimiento, de las audiencias de juicio que ya va a comentar el juez Augusto, y más que nada en el desahogo de las pruebas también, tomando en cuenta la dirección procesal, que facultad que se le otorga al juez, pues él va a tomar ciertas determinaciones para el desahogo de pruebas, etcétera, ¿no? Y también debe de decidir, desde luego, en forma pronta y expedita lo que en derecho convenga. ¿Esto qué quiere decir? Que en las audiencias, pues cualquier petición que se le realiza, él va a decidir, ¿no? Pero aparte de esta facultad de dirección procesal, también tenemos que el juez contará con las más amplias facultades disciplinarias para mantener el orden de las audiencias, ¿sí? Esta, pues también es una facultad que tiene el juez, ¿no? Que yo creo que eso va a ver más adelante con más calma o más ampliamente. Desde luego el juez ordenará la práctica de las pruebas, dirigirá el debate y exigirá el cumplimiento de las formalidades que corresponda y moderará las discusiones. Esto también más adelante se va a ver. Y es importante también que el juez determine el inicio y la conclusión de cada una de las etapas de las audiencias, con lo que precisamente se quedan precluidos los derechos procesales que debieron ejercitarse en cada una de ellas. Esto también muy importante. El inicio y conclusión. ¿Por qué? Por la preclusión de los derechos que debieron ejercitarse en cada una de ellas. Desde luego, el juez, para hacer cumplir sus determinaciones, cuenta con las facultades que le otorga el código, que es amonestación, multa hasta de esta multa se va actualizando cada año, ¿sí? Monto que se actualizará en términos del artículo 253, fracción sexta, pero ahí citamos de 10,685 pesos. Y el uso de la fuerza pública, rompimiento de cerraduras si fuera necesaria, y por ahí también se nos pasó también a mencionar incluso el arresto. Son medidas que puede usar el juez precisamente para hacer cumplir sus facultades, porque si no quedarían en simples apercibimientos, ¿no? Y no se harían efectivas estas determinaciones que el juez emita dentro de los juicios orales mercantiles. Y vamos al siguiente tema, que son las audiencias. Vamos a hablar, así de manera general, de las audiencias. En esta, pues, importante que las audiencias deben ser precedidas por el juez, artículo 1390 bis 23 y 1390 bis 24, ¿sí? Otra cosa también, y vamos a hablar de manera general de las audiencias sin entrar al estudio de cada una de las audiencias, preliminar y de juicio, porque ya se verá más adelante. Se desarrollarán oralmente en lo relativo a toda intervención de quienes participen en ella. Esto ya lo vimos en cuanto al principio de oralidad. También serán públicas, pero ya lo comentamos también.
en qué consiste este principio de que sean públicas. La práctica de las pruebas dirigirá al debate y exigirá el cumplimiento. Esto se va a ampliar más adelante. Y también ya decíamos, el juez contará con las más amplias facultades disciplinarias para mantener el orden durante el desarrollo de las audiencias, ¿sí? También el juez determinará el inicio y la conclusión de cada una de las etapas de las audiencias, ¿no? Que esto ya también ya lo vimos. Continuamos con la siguiente. Bien, acá queremos comentar sobre la suspensión de las audiencias. Las audiencias se suspenden por receso o por diferimiento, por actualizarse cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 1076, fracción sexta de este código. Entonces, tenemos dos supuestos, que es precisamente el de receso o diferimiento. En el primer caso, durante el desarrollo de las audiencias, de estimar lo necesario, el juez podrá decretar recesos con el fin de realizar determinados actos relacionados con el asunto que se sustancia, fijando el momento y la hora de reanudación de la audiencia. Vamos a ver, por ejemplo, al emitir la sentencia, si ya lleva la sentencia y la va a emitir en ese mismo momento, puede hacer un receso de, qué sé yo, 30 o una hora para, pues, realizarle las modificaciones al proyecto de sentencia que ya se lleva y no es tan complicado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a declarar un receso. O también recesos cuando están en pláticas, ¿no? Para convenir y para el efecto de que se pongan de acuerdo. Entonces, las partes declaramos un receso, les pedimos qué tiempo quieren, 10, 15 minutos, etc. Pero bueno, no comentamos más de eso. Y también el diferimiento. Cuando una audiencia no logre concluirse en la fecha señalada para su celebración, el juez podrá diferirla y deberá fijarse en el acto la fecha y hora de su reanudación, salvo que ello resultara materialmente imposible, y ordenará su reanudación cuando resulte pertinente. Pues eso ya lo van a ver también en audiencias, ¿no? Se difiere, señalamos día y hora para cuándo no es materialmente imposible, entonces ya ordenar con posterioridad la reanudación cuando resulte pertinente. Y un tema que también está en la generalidad de las audiencias es el registro de las audiencias, que es la siguiente diapositiva, de favor. Siguiente de abajo. Ajá. La de abajo registro de audiencias. Bien, ¿qué es lo que pasa con estas audiencias, no? Pues para producir fe, desde luego, las audiencias se deben registrar por medios electrónicos o cualquier otro idóneo a juicio del juez que permita garantizar la fidelidad e integridad de la información, la conservación y reproducción de su contenido y acceso a los mismos a quienes, de acuerdo a la ley, tuvieran derecho a ella, ¿no? Vamos a registrarla por medio de medios electrónicos, estas audiencias. Algo que debe de hacer nuestro secretario es que al inicio de las audiencias el secretario del juez hará constar oralmente
en el registro a que se hace referencia en el párrafo anterior, la fecha, hora, lugar de realización, el nombre de los servidores públicos del juzgado y demás personas que intervendrán en él. Y, desde luego, pues es muy importante también el número de expediente, la clase de juicio, ¿no? En fin, y la identificación del mismo, ¿sí? Y, desde luego, las partes y terceros que intervengan en el desarrollo de las audiencias deberán rendir previamente protesta de que se conducirán con verdad. Para tal efecto, el secretario del juzgado les tomará protesta, apercibiéndolos de las penas que se imponen a quienes declaren con falsedad. ¿Sí? Entonces, importante el registro de estas audiencias que tiene que ver con el siguiente, que es la conservación de los registros, que es la siguiente diapositiva, y ahorita les hacemos un comentario de los mismos. Aquí, por un error, de dedo se nos pasó conservación de requisitos. Más que conservación de requisitos, es conservación del registro. Desde luego, la conservación de los registros estará a cargo del juzgado que lo haya generado, los que deberán contar con el respaldo necesario que se certificará en los términos del artículo 1390 bis 28. Debemos tener un respaldo necesario de esos registros, ¿sí? Y aquí viene lo siguiente, y no sé en la práctica, también comentar experiencias. Nosotros contamos, además, es obligación de nosotros como juzgadores y también en este caso del Poder Judicial, sí, contar con los instrumentos necesarios y además de ello, pues con el apoyo, con los medios tecnológicos también para el registro de estas audiencias y la conservación de la misma. En un comentario reciente que tuvimos, pues nosotros nos apoyamos también con TICS para el registro y el apoyo necesario para que se proceda al registro de ellos. Aquí el registro de las audiencias, y nos apoyan para el registro. Comentábamos algo que pudiera pasarnos en la práctica, ¿no? Esa conservación del registro está a cargo de los juzgados y pues necesariamente nos apoyamos a través del secretario que lleva a cabo estos registros, ¿sí? Y además, contar con el respaldo necesario. Nosotros comentábamos, bueno, está a cargo de nosotros. Queda el registro y luego lo hacemos llevar o lo vamos conservando con números de expedientes y se va conservando en el secreto del juzgado para que si alguien quiere una copia, bueno, se extrae el registro y se le pueda obsequiar las copias, ¿no? Conforme ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero también comentábamos, por el momento y por las condiciones que tenemos, que a lo mejor pedir el apoyo de TICS para que nos hagan un respaldo, lo que dice un respaldo necesario, y que nos hagan un respaldo y pudieran llevarlo, manejarlo también ahí en TICS, o en su caso, pues el respaldo necesario que sea en el juzgado y que tengamos el registro de todas estas audiencias, que nosotros comentábamos también que los secretarios necesariamente hacer ese respaldo independiente de que quede el registro en cada expediente en un medio electrónico como pueden ser los discos o UCB, que actualmente ya nuestro equipo ya a veces ya no leen, ya no reproducen los discos, pues ahora a través de UCB. Entonces, crear con nosotros un respaldo, y sería bueno cada juzgado crear con apoyo de TICS o también en su caso, pues pedir un apoyo en TICS para que se cree un respaldo. Lo que desde luego dicen y nos comentaban que es información muy confidencial y que no quieren que se preste también a la publicidad de la misma, ¿no?
decíamos el supuesto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se pierde la información y no tenemos un respaldo? Bueno, la ley aquí nos da una opción, que es cuando por cualquier causa se dañe el soporte material del registro afectando su contenido, el juez ordenará reemplazarlo por una copia fiel que obtendrá de quien lo tuviere si no dispone de ella directamente. Bueno, algo así como cuando perdemos actuaciones, nuestra vía de actuaciones, entonces se ordena la reposición de la misma, ¿no? Con lo que tengan las partes. Algo similar acá establece que reemplazarlo con una copia fiel que obtendrá de quien la tuviera, ¿no? Estamos señalando o estamos mencionando de las partes, ¿no? Pero ¿qué pasa si las partes tampoco la tienen, ¿no? Entonces, esto es importante de ver de cómo generamos un respaldo necesario de la conservación de los registros de estas audiencias o de las audiencias mismas, ¿no? Vemos que es una preocupación también del Poder Judicial de nuestro Estado, también de apoyarnos, incluso ahora viene un reto, ¿no? Lo de las audiencias orales en materia civil y materia familiar, que va a llevar a cabo cada juzgado ya, tanto civil y familiar, con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces se va a generar también pues más carga de trabajo para TICS, algo que nos comentaba, que incluso en la sala de juicios orales mercantiles que tenemos, pues se lleva una agenda ya para llevar a cabo, anotar las audiencias y conforme a la agenda, pues ya vamos señalando las fechas. Desde luego, cuidando también los términos que nos señala la ley. Entonces, queda como comentario que sí tenemos que buscar la forma de cómo tener un respaldo necesario de esas audiencias, ¿sí? Y luego el artículo 1390 bis 28, que nos establece facultad del secretario del juzgado certificar el medio donde se encuentra registrada la audiencia respectiva, identificar dicho medio con el número de expediente y tomar las medidas necesarias para evitar que pueda alterarse esta audiencia, ¿no? Certificar, registrar la audiencia, identificar dicho medio, etcétera. También en base a esto, pues vemos que nuestros secretarios necesitan el apoyo de personal especializado, ¿no? Para que también certificar el medio donde se encuentra, identificar dicho medio, etcétera. Y cuando también soliciten copias del registro de las audiencias, que esto lo vemos en la siguiente diapositiva, de favor. Copias del registro de las audiencias. Entonces, pues también necesitamos de apoyo técnico y solicitar también el apoyo de personal de TICS. Nos comentaban en la reunión que teníamos que luego, pues también el personal de TICS, pues no es suficiente para en cada momento mandar a un personal para que nos apoye en otorgar copia de estas audiencias por medios electrónicos. Incluso ahí corresponde también organizarnos y señalar una fecha para que nos apoyen y baje personal de TICS y proceda a entregarle las copias con los registros. En caso de que no se pueda hacer, pero si, bueno, está a nuestro alcance, hay que tomar las medidas también. Por eso el artículo 1390 bis 21 dice, se podrá solicitar copia simple o certificada de las actas o copia en medio electrónico de los registros que obren en el procedimiento, la que deberá ser certificada en los términos del artículo anterior a costa del litigante y previo el pago correspondiente. Incluso en las copias por medios electrónicos que nos llegan de otros estados, llámese de México, llámese de Puebla, pues vienen a través, si es de discos, ¿sí?, de CDs, pues vienen y ahí traen una leyenda, ese CD, ¿sí?, de
precisamente el número de expediente, el asunto de la audiencia de qué se trata y también que se certifica, ¿no? Que es una copia fiel, ¿no?, de dicha audiencia. Algo que yo creo que en lo subsecuente nosotros tendríamos que solicitar también que las copias que se expidan vayan con esa certificación y con esa leyenda. Por eso les digo que la necesidad de que nos auxiliemos con TICS, porque bueno, si alguien nos solicita copia y está a nuestro alcance, pues no certificamos ni nada. En la práctica lo que hacíamos es traernos tu USB y te la pasamos, ¿no? Te copiamos esa audiencia y te la pasamos en tu USB, o traernos un disco y te la copiamos en tu disco, pero no va ninguna certificación, ¿sí?, de que es copia auténtica, ni mucho menos lleva el número de expediente, ni la audiencia, ni la leyenda de certificación, ni nada. Por eso sí, creo que aquí deberíamos unificar criterios y pedir precisamente que nos apoyen para que esa copia, en principio, cumpla con lo que señala el artículo que estamos comentando y que también sea una copia fidedigna de la audiencia que se celebró, ¿no? Desde luego, tratándose de copias simples o certificadas de las actas, que estas copias simples del juzgado, si van y nos solicitan copias simples de las actas, porque ahorita vamos a ver, de cada audiencia también se debe levantar un acta. Entonces, pues, ahí se debe expedir a costa del solicitante sin demora alguna aquellas que se le soliciten, bastando que la parte interesada lo realice verbalmente, algo que también contempla el Código de Comercio de manera general. Basta la sola comparecencia de la parte para solicitar copias simples, se le entregan, desde luego levantando constancia de ello, ¿no? Entonces ahí no había problema. Y luego lo que les comentábamos, artículo 1390 bis 31, en el tribunal estarán disponibles los instrumentos y el personal necesario para que las partes tengan acceso a los registros del procedimiento a fin de conocer su contenido. Entonces, es obligación de nosotros, y en todo caso del tribunal, de los instrumentos y el personal necesario. Por eso decíamos que si requerimos de apoyo necesario para el respaldo del registro de las audiencias, para emitir las copias, porque bueno, tal parece ser que las copias que nosotros damos de las audiencias, pues sería muy de manera económica y pareciera una copia simple, porque no va la certificación misma de la audiencia, del número de expediente, etcétera, de lo que se está expidiendo. Pero bueno, esto sería cuestión que lo comentáramos, y ya decíamos que TIC está muy interesado en ellos y también nos pudiéramos organizar para decir qué fecha necesitaríamos esa copia y darle la oportunidad para que ellos nos apoyen. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, que es acta de las audiencias. Artículo 1390 bis 27, pues sí, de todas las audiencias, llamemos preliminar, llamemos audiencia de juicio, continuación de las audiencias de juicio, establece la ley que deberemos levantar un acta, ¿sí? Y esto establece que al terminar las audiencias se levantará acta que deberá contener cuando menos el lugar, la fecha y el expediente al que corresponda, el nombre de quienes intervienen y la constancia de la inasistencia de los que debieron o pudieron estar presentes, indicándose la causa de la ausencia si se conoce, o incluso también indicando si es que se reincorporan a las audiencias. Las partes pueden llegar tardíamente a las audiencias, y eso ya lo vimos en un principio anterior, y no hay impedimento para que se reincorporen, se deben reincorporar en la etapa en que esté la audiencia, independientemente de las facultades del juez para mediar o conciliar, ¿no? Bien. Lo otro, por último, esa acta debe tener una relación sucinta del desarrollo de la audiencia y la firma del juez y secretario.
Y cuando decimos relación sucinta, pues es muy de manera concreta. En principio nosotros queríamos hacer unas actas, levantar las actas de las audiencias y las hacíamos extensas, ¿no? Porque queríamos incluir todo el desarrollo de esa audiencia, ¿no? En el acta. Pero no, la ley nos dice una relación sucinta, es decir, pues un breve resumen. Tampoco es necesario abarcar todo lo que sucedió en las audiencias, porque entonces ya caeríamos otra vez en el procedimiento escrito, ¿no? Ya el registro de las audiencias está a través de los medios electrónicos. Nada más ser muy sucinta esa audiencia, que es muy importante, pues lo que ya decíamos, nombre de quienes intervienen, constancia de inexistencia, lugar, fecha, estar presentes, si es que llegaron a un acuerdo o no llegaron a un acuerdo, las pruebas que se admitieron, ¿sí? Y se calificaron de legales, pero no detallando mucho, ¿no? Se admitieron a lo mejor la prueba documental de la parte actora, las pruebas documentales que mencionan su escrito de demanda, la confesional a cargo del demandado, la testimonial que ofreció, en fin, muy concreto, ¿sí? Y, si es importante, la firma del juez y secretario en las actas que al efecto se levante. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí son precisamente algo que ya conocemos, nada más es para esquematizar, que es la fase postulatoria escrita. Fase postulatoria escrita, que esto, terminando esta fase postulatoria, pues ya se pasa uno a las audiencias orales ya. Inicia esta fase postulatoria con la demanda, que están los requisitos en el artículo 1310-11, que ya no lo vamos a mencionar. Creo que ya todos conocen esos requisitos de la demanda, ¿sí? Se procede después a la admisión de la demanda. Se va a admitir la demanda o se previene también. Esa prevención ya sabemos que la autoridad jurisdiccional debe precisamente especificar en qué consiste esa prevención y dar un término. ¿Para qué? Para que se proceda a subsanar o cumplir esa prevención. Se da un término de 3 días, hasta de 3 días, para que se subsane esa prevención. Desde luego, si no se hace, entonces se desecha esa demanda. Bien, si se admite, entonces se pasa a emplazar al demandado. Emplazar al demandado, y nosotros ya vimos cómo se emplaza al demandado, ¿no? Que esta debe ser esencialmente una notificación personal. Sí, desde luego, se le da un término al demandado para que conteste esa misma demanda, ¿sí? El demandado, al contestar la demanda, podrá reconvenir, ¿sí? Y en el caso de que reconvenga, entonces se le da 9 días al actor para que conteste la reconvención, ¿sí? Conteste la reconvención y ¿qué es lo que va a contestar la reconvención? Algo importante, no lo quería decir porque se va a ver más adelante, pero es muy importante también establecer que en la demanda y en la reconvención se deben ofrecer las pruebas. Se deben ofrecer las pruebas y, desde luego, ahí se analizarán si tienen relación con los hechos. Esto también más adelante se verá, pero sí, deben de ofrecer pruebas tanto en la demanda en la reconvención. Aquí quisiera comentar algo también. ¿Qué pasa si en la contestación de la demanda, pues se allana el demandado? Se allana el demandado, dice sí, reconozco y todo eso,
estoy de acuerdo, reconozco que debo, en fin. Entonces, aquí el artículo 13, el artículo bis, 1390 bis, nos establece lo siguiente. Artículo bis 19, nada más para comentarlo. Artículo 1390 bis 19, el demandado podrá llenarse a la demanda. En este caso, el juez citará a las partes a la audiencia de juicio, que tendrá verificativo en un plazo no mayor de 10 días, en la que se dictará la sentencia respectiva. Pues ya nos seguimos con lo siguiente, ¿no? A una audiencia de juicio y se dictará la sentencia correspondiente. Seguimos con que vista el actor, se le da vista al actor con la contestación de la demanda o, en su caso, de la contestación de la reconvención para sus manifestaciones, ¿sí? Que en este caso es al actor reconvencional, se le da vista con la contestación de la reconvención. La parte actora puede ofrecer más pruebas en el desahogo de la vista, algo que ya decíamos. Si hubo contestación de demanda, no hay reconvención, pues la actora en la vista puede ofrecer otras pruebas porque son hechos que no conoce. Si en la contestación de la demanda reconvencional que se le da vista al actor reconvencional, puede también el actor reconvencional ofrecer otras pruebas. Y luego viene ya lo siguiente, el juez señalará día y hora para la audiencia preliminar. Y aquí concluye precisamente esa etapa postulatoria que se hace por escrito. Pues yo quisiera, sé que hay tenemos más tiempo todavía para estos comentarios sobre estos artículos que yo mencioné, de los primeros, del artículo 1390 bis al artículo 1390 bis 31. Ya no quisiera ir más allá, también para que el juez Augusto pues siga con lo demás, con lo que es precisamente las audiencias ya orales, en sus diferentes etapas, el dictado de sentencia, incluso creo que les va a comentar hasta la ejecución de sentencia. Bueno, aquí pues queda mi charla. Yo quisiera que sea este medio para que nos hagan algunos comentarios. Aprovechar todo el tiempo, tenemos tiempo, que nos hagan algunos comentarios y desde luego se lleguen a conclusiones y unificación de criterios, que ese es uno de los objetivos también de este curso, unificar criterios también y desde luego pues comentar experiencias. Quedo a sus órdenes para cualquier comentario o incluso alguna pregunta. Me gustaría más comentar intercalar opiniones y en su caso unificar criterios. Muchísimas gracias, señor juez. Si alguien desea intervenir, ya sea con alguna pregunta, con algún comentario, por favor levanten la mano para que les activemos el micrófono y podamos tener aquí un intercambio con el juez Mariano. O bien que nos comenten sus experiencias, los compañeros diligenciarios también en estos juicios orales mercantiles. Yo creo que también hay varias experiencias o algún comentario que quiera hacer alguien más. Licenciado Tonatiu, ¿quiere hacer comentario? Permítame un tantito. ¿Ya puede activar su micrófono? A ver, chequero. Ya. ¿Ya me escucho? Sí. Sí, ok. Muy buenas tardes, ciudadano juez. Buenas tardes. En relación a los
los emplazamientos. Yo creo que varios compañeros han tenido la experiencia o la mala experiencia de que cuando va uno a emplazar, ya los domicilios tienen cámaras. Entonces llega uno y no nos abren. Por más que queramos patear la puerta, por más que queramos hacerle, no hay forma de sacar a las personas. Y desgraciadamente, algunos abogados se valen de esa circunstancia, incluso para mandar a algunas otras personas para que supuestamente van pasando sobre la calle, para que digan que ahí no viven o que digan que el domicilio está deshabitado, cuando es evidente que estamos siendo observados. Incluso yo me he atrevido a levantar en esa circunstancia mis actas anteriormente, donde manifiesto que el interior del inmueble escucho ruidos, veo cámaras, y que no se me quiere atender. Incluso a algunos vecinos me han dicho que acaba de entrar el demandado, ¿no? Pero desgraciadamente se valen algunos abogados de esas circunstancias para, pues, tirarnos nuestros emplazamientos. Incluso agregan hasta sus videos y pues tristemente pues, nos llegan a echar abajo nuestros emplazamientos. Lo comento como una experiencia que creo que aún en estos momentos nos sigue sucediendo a varios y debería de haber alguna forma, algún criterio para evitar esa circunstancia. Ciudadano, pues es mi comentario. Muchas gracias. Gracias, licenciado Tonatiu. Y sí, estuvimos también trabajando juntos y sabemos que se dan esas circunstancias. No sé, yo quisiera hacer uso de el principio de, que mencionamos en los juicios orales mercantiles. Pues tenemos también el principio de contradicción que ya decíamos, pero no el principio de igualdad. Yo quisiera que alguien también nos comentara al respecto algunas experiencias, nos comentara algunas opiniones y después pudiéramos unificar algún criterio. No sé si alguien pudiera comentar algo al respecto y si no, pues ya comentaríamos qué pudiéramos hacer en esos casos. ¿Sí? Aquí lo conveniente sería intercambiar opiniones, ¿no? Y lo que decíamos, llegar también a, pues, unificar criterios. ¿Alguien pudiera comentarnos al respecto? ¿No? Bien. Vamos a ir comentando y yo sé que van a salir más opiniones al Perdón, respecto. señor juez. Sí. La maestra Elizabeth Jara está poniendo en el chat, dice, tengo duda en cuanto al emplazamiento. En el juzgado mercantil se ha estilado que en caso de no identificarse el demandado se debe dejar citatorio. Y en otros juzgados sin problema solo se describen las características fisonómicas del mismo. Ahí considero que deben unificarse criterios al respecto. Sí, Es el comentario de la maestra de la Elizabeth. maestra que en muchas ocasiones no se identifica el demandado, ¿verdad? Que en materia mercantil dice que en el juzgado mercantil se ha estilado que en caso de no identificarse el demandado se debe dejar citatorio. En otros juzgados, me parece que se refiere a otras materias, sin problema solo se describen las características fisonómicas del mismo. Ahí considero que deben unificarse criterios al respecto. Sí. Si quiere la maestra Elizabeth activar su micrófono para que pueda comentarlo abiertamente con el juez. Sí.
Sí, creo que nada más están. No parece que no quiere Bueno, hacer. Ya, Ya, a ver, ya, sí, a ver. sí, gracias, ya. licenciada. Sí, Juez, buenas tardes. buenas tardes, licenciada. Solo para comentar, bueno, ve que estuve adscrita ahí al juzgado mercantil Claro que sí. y bueno, ahí se estilaba que cuando el demandado no se identificaba, teníamos la obligación como diligenciarios dejar el citatorio para posteriormente regresar. Aquí, bueno, posteriormente estoy adscrita a otro juzgado donde también se conocen asuntos de materia mercantil y no, los diligenciarios decían, bueno, no se identifica y describían sus rasgos fisonómicos y procedían a emplazar. Aquí yo considero que en cuanto a los juzgados foráneos, como el especializado en materia mercantil, unifiquen criterios en cuanto a la primera notificación. Ese es mi único comentario, ciudadano juez. Muchas gracias, licenciada Elizabeth. Claro, claro, y agradezco tu intervención y desde luego lo que realizábamos allá en el juzgado mercantil o del emplazamiento. Considero que sí, ¿qué es lo que debe de hacer el diligenciario o actuario? Pues primeramente es identificar que se constituye en el domicilio del demandado, identificarlo plenamente, pero también establecer por qué medios se cerciora que es el domicilio del demandado. Y luego también que habita en ese domicilio el demandado, a veces con los mismos vecinos identifican plenamente el domicilio, aparte de que hay que ver la nomenclatura, número y todo ello, ¿no? Aparte de ello también, si nos dicen, ahí vive, habita el demandado, que lo ven que sale por las mañanas muy temprano y llega muy tarde, por eso de habilitación de días y horas inhábiles, ¿no? Pero creo que identificar plenamente el domicilio que ahí habita y desde luego si lo encuentra uno y nos está haciendo referencia de que ahí él es el demandado y que ahí habita, pero ¿qué es lo general? Que no tiene con qué identificarse, no se identifica. Entonces, creo, bueno, es correcto que si no se identifica así, identificarlo ustedes con todos los rasgos. Alguien me había comentado ya que si no se identifica, regresar nuevamente en otra diligencia a otra vez realizar el emplazamiento. ¿Y qué va a pasar si sucede lo mismo? Pero además los compañeros litigantes dicen, bueno, es que ya lo tuvo enfrente. ¿Cuándo lo vamos a encontrar otra vez? Si es que se esconde, si no quiere salir ni nada. Entonces, yo considero que ustedes tienen precisamente la fe pública y que haciendo constar todos estos medios que ya comentábamos antes, entonces sí, están identificando y ese emplazamiento considero que es válido. Alguien me comentaba lo que tú nos mencionas, que no, si no se identifica hay que regresar nuevamente. Y me comentaban que existe un criterio jurisprudencial, la verdad yo lo desconozco, no sé, pero para mí sí es válido el emplazamiento con las características que comentábamos. Por eso queremos aprovechar para abrir este espacio y si en realidad hay un criterio jurisprudencial que nos diga que no y que se debe regresar, pues estaría bien comentarlo para unificar criterios. Pero en mi punto de vista es correcto el emplazamiento. Si no, nunca se va a querer identificar, ¿no? Bueno, pero lo dejamos abiertos a todos para que nos opinen también. Y lo segundo del licenciado Donatio también del emplazamiento, pues también luego ya hay cámaras y todo ello y no quiere salir y el demandado no, por más que se toque y no. Vamos, yo había comentado lo del artículo 1390 bis 20,
No, ese no. Nos vamos a los artículos aplicados supletoriamente al juicio oral, pero también a los juicios mercantiles, que precisamente el emplazamiento se debe entender con el demandado, ¿no? Pero también, ¿qué pasa si ya nosotros, pues, quisimos constar, identificamos qué es el domicilio y no quiere salir ni nada? Yo considero se debe aplicar el artículo 1070 del Código de Comercio, última parte, que dice: una vez que el actuario ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el juez ordene dicha diligencia por medio de edicto sin necesidad de girar oficios para la localización del domicilio. Entonces, creo y considero, conforme lo dispone la ley, que también, pues, no quiere salir, ya identificamos todo, pues la notificación a través de edictos, ¿sí? Nos dice sin necesidad de girar oficios para la localización del domicilio. Aquí quiero comentarles, ya no he analizado tanto este caso, estamos en materia familiar, pero me comentaban, y ahí sí es cierto, ojalá y lo comenten los compañeros, que hay una tesis, me parece que es aislada, que dispone o que establece el criterio que no obstante que se dé este supuesto, sí se requiere por lo menos el informe de una autoridad administrativa de que ahí vive, o que no se localiza el domicilio, etcétera, para que se proceda a notificarle por edictos. Pero aquí son dos supuestos. Uno, una autoridad administrativa que informe que no se localiza el domicilio, que es algo diferente a que el diligenciario o actuario ya haya identificado y cerciorado que ahí habita el demandado, ¿sí? Sí, como lo dice la ley, que en el domicilio habita la persona buscada y después de la habitación de días y horas inhábiles, pues subsiste la negativa del demandado de abrir o de atender la diligencia, ¿no? Y eso se da a lo que nos comentaba el licenciado Tonatiuh, de que pues no va a abrir y no va a abrir porque ya tiene las cámaras y ya lo vemos y no abre, pues bueno, ¿cómo te voy a emplazar? Si ya incluso a lo mejor para reforzar lo de los edictos, si ustedes los consideran, pues sí solicitar constancia de la autoridad administrativa de que identificar el domicilio y pues que ahí tiene registrado o dado de alta ese domicilio. Yo considero a lo mejor para reforzar lo de la notificación por edictos, pero la ley también señala que sin que sea necesario precisamente el informe de una autoridad administrativa, ¿no? Pero bueno, esto también yo lo pongo en consideración de ustedes, y si alguien ya conoce de algún criterio diferente a lo que señala la ley, porque me decían que esa parte del artículo que era violatorio de derechos, en fin, pero reitero, yo considero que se debe proceder a la notificación por edictos. Pero quedamos a sus órdenes para comentarios y reitero, unificar criterios. Si alguno más tuviera algún comentario para que le activemos su micrófono. Parece ser que no hay más comentarios, señor juez. Si no tiene usted inconveniente, entonces vamos a proceder. La magistrada presidenta le envió por mi conducto un reconocimiento.
si me permite, lo proyecto para hacerle la entrega y poder cerrar ya esta clase. Señor juez, a nombre de la magistrada Anel Bañuelos Meneses, el instituto le da las gracias por su invaluable apoyo en esta capacitación. Le doy lectura al reconocimiento que le envió la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. Otorgan el presente reconocimiento al juez Mariano Reyes Landa por haber impartido el módulo 2, juicios orales mercantiles. Aquí le vamos a corregir, perdón, juicio oral mercantil, principios, dentro del curso taller en juicios orales mercantiles llevado a cabo de manera virtual los días 7 y 14 de abril del presente año, con una duración de 4 horas, dado en Apizaco, Tlaxcala, el 14 de abril de 2025. Hacer justicia es hacer bien, el bien, firma la magistrada Anel Bañuelos Meneses, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. Señor juez, este reconocimiento se lo llevaré a su juzgado, si no tiene inconveniente, de manera física. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos, su experiencia. Sabemos que es complicado tanto para usted como para los compañeros que salen del juzgado y tienen que trasladarse y llegar a tiempo para comunicarse. Es deseable que haya un mayor diálogo, como usted lo manifestó, pero también es comprensible que algunos estén realizando, tomando sus alimentos o realizando alguna tarea que les lleva a cumplir con sus obligaciones familiares. Muchísimas gracias, señor juez, y muchísimas gracias a todas y todos los participantes por su disposición a estar con nosotros en esta capacitación. Le agradezco, doctor José Juan Gilberto de León Escamilla, y le pido que sea el conducto de hacer llegar también un saludo y un agradecimiento a nuestra presidenta, magistrada Anel Bañuelos Meneses, y también un saludo y un reconocimiento a todos los compañeros que pues han estado presentes en estas pláticas, que yo espero que queden algunas dudas o varias dudas, y quedo sus órdenes como siempre. Ahora estamos en el juzgado familiar primero de Cuauhtémoc, pero pues también si gustan pudiera dejarles mi correo electrónico mreyeslanda@hotmail para cualquier comentario, y desde luego también he reiterado que todos aprendemos de todos, y quedo a sus órdenes. Muchas gracias y buena tarde a todos. Perdón. Sí, El micrófono estaba sí, ya no apagado. escuché. Sí, sí. Muchas gracias a todos. Los vemos la próxima semana con la segunda parte de este módulo segundo a cargo del juez José Augusto. Muchas gracias. Bonita tarde para todos y muy feliz semana corta de labores. Que descansen. Muchas gracias. Hasta luego.